Buenas noches, chicos, vamos a resolver el examen del primer parcial. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, sí, Está bien, gracias. Voy a grabar la clase también. Si tienen preguntas pueden escribirlo en el chat o también por el micrófono. Así que este era su examen. Tenemos que son 4 preguntas y hay que resolver solo 3. Y los otros 15 puntos se va a evaluar por la comprensión del concepto, la corrección y la claridad. Esto de la corrección es... Sí, no lo escucho. Si es de mí o es de quien sea, no lo escucho, pero lo que habla. Hola, ahí. ¿Se escuchó? se escucha normal. Yo... Está bien. Vamos a continuar aquí viendo el examen, 4 preguntas. Vamos a empezar con la primera. Era uno de recursividad. Tenemos que escribir los métodos recursivos en Java para resolver el problema de las subsecuencias de una cadena. Entonces tenemos una cadena ABC y tenemos que hallar la lista de subsecuencias y estas serían sus subsecuencias: la cadena vacía, la letra A, la B, la C, luego en grupos de 2 sería AB, AC, BC y actual en grupo de 3 ABC. Y ¿se escucha, chicos? Ya. Si no, puedes volver a intentar entrar a la llamada. Tal vez sea eso. Ahora sí, creo que era el mío nomás. Ya le escucho, sí. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo que nos va a llegar va a ser el ABC y el método se va a llamar subsecuencias. Entonces esto lo podemos programar y necesitamos usar recursividad. Esto es muy parecido a lo que hacíamos con backtracking, con permutaciones. Solo que aquí vamos a empezar, vamos a poder agarrar los caracteres vacíos, que sería el tamaño 0. Tamaño 0, sí. Entonces, si tenemos aquí una cadena ABC, al principio vamos a empezar con la cadena vacía y luego tenemos que hacer un for para agarrar la primera letra, lo insertamos y después tenemos que llamar otra vez al método recursivo para que inserte otra letra pero que sea la siguiente para no repetir. Entonces en el siguiente caso va a ser AB y otra vez va a llamar este método recursivo hasta la cantidad de letras que tengamos, hasta la tercera. Entonces va a llegar un punto en el que tengamos ABC y después va a volver la llamada recursiva acá y va a probar con otra opción que sería AC. Esto igual va a llamar a otra, pero como ya estamos en el último carácter, que sería la C, ya no vamos a poder crear otra subsecuencia. Entonces ahí se va a quedar. Esta llamada va a volver acá y va a ir a la siguiente, que sería la B. La B va a llamar a la siguiente. Como si podemos hallar otra letra que está después de la B, va a ser la C. Entonces aquí vamos a tener la cadena. Vamos a ir hacia el siguiente paso y ya no vamos a poder crear más. Así que otra vez vamos a retroceder y vamos a estar en el caso de la C. La C en este caso ya no puede hacer más combinaciones porque está en la última posición. Y entonces haciendo esto vamos a recorrer todas las permutaciones, ¿no? Todas las subcadenas que va a tener. Entonces vamos a crear la clase ejercicio 1. El método se llama subsecuencias. El método tiene que devolver un arreglo de las subsecuencias. Si es un arreglo podemos usar el ArrayList, va a ser más fácil. Si importamos el Java util ArrayList, el método va a devolver un ArrayList, así que eso vamos a escribir. El tipo de dato del arreglo va a ser cadenas. El método se llama subsecuencia. Subsecuencia de una cadena que se llame cadena. Listo.
Entonces aquí primero tenemos que crear nuestras variables de respuesta, las que nos van a ayudar a encontrar todas estas subsecuencias. Para eso, como vamos a devolver un arreglo, nos crearemos esa variable, un arreglo que va a ser la respuesta, va a ser igual a un nuevo ArrayList string, ya, y eso es lo que vamos a retornar. Retornamos la respuesta. Ahora, para que esta respuesta tenga todas las subcadenas, lo vamos a ingresar a nuestro método que va a ser el recursivo. A este método le llamemos calcular. Vamos a calcular todas las subsecuencias y lo vamos a guardar en este arreglo de respuesta. ¿Qué necesitamos en este arreglo? En este método vamos a usar la cadena, una posición inicial que sea la posición 0, por ejemplo, y una cadena parcial. ¿Cómo va a empezar al principio nuestra subsecuencia? Va a empezar así, vacía. Este va a ser el método recursivo. Va a ser privado acá. Como aquí lo estamos llamando, no estamos devolviendo en sí nada, así que aquí va a ser un void. Pero como estamos usando aquí un arreglo que se está llevando a todas las llamadas recursivas, entonces sí se va a ir modificando cada vez que se llame, y al final vamos a tener nuestro arreglo respuesta ya con los valores. Así que vamos a continuar. Este va a ser calcular el string de la cadena original, la posición inicial, una cadena parcial y el arreglo de respuesta, un ArrayList respuesta. Ahora aquí, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es agregar nuestra cadena parcial a nuestra respuesta. Vamos a añadir el parcial para cada iteración, y después tenemos que hacer un recorrido for desde la posición que nos va a mandar nuestro método, la inicial. Sería i igual a ini, y siempre que ini sea menor a el tamaño de la cadena.length. Vamos a aumentar en 1. Y acá lo que tenemos que hacer es llamar al método de nuevo, al calcular, y acá la cadena sigue siendo la misma, es la original, no la modificamos. La posición de ini va a ser i más 1. Si estamos en una posición 2, 3, 4, le vamos a aumentar 1 para que siga probando con los demás caracteres. Ahora el string parcial lo tenemos que formar nosotros. Va a ser el parcial que teníamos más un carácter, el carácter que está en la posición i. Para sacar eso le vamos a decir a la cadena .char_add en la posición i. Y por último el arreglo de respuesta se mantiene igual. Respuesta. Al final de haber hecho todo esto, vamos a llegar a esta instrucción de acá. Como no hay nada, aquí va a terminar el método y nos debería de devolver la respuesta. Lo vamos a probar. Cadena ABC. Ya nos ha devuelto el objeto del arreglo. Dice que tiene 8 elementos. En el primer elemento tenemos el carácter vacío del principio. Después está la A, la B, la C, ABC. Después AC, luego B, BC y C. Entonces sí está funcionando como nos pide en el ejercicio. Algo que también podemos hacer para mostrar es aquí hacer un system.out. Calcular mi respuesta. Con esta instrucción le pedimos que imprima el arreglo de la respuesta. Así que podemos probar con otros valores, ABCD por ejemplo. Y eso es lo que nos va a retornar. Carácter vacío, A con B, ABCD, después sus combinaciones serían solo la B, solo la C, CD y D.
Para el caso del ejemplo, ABC es lo que vimos antes. 3, 6, 7, 8 elementos. Sí, entonces esta es la respuesta para el ejercicio 1. El código solo era hacer esto. Acá no tenemos como un caso base porque lo estamos controlando con el tamaño de la cadena. Si es que nuestra posición inicial acá llega a ser igual al tamaño de la cadena, no va a hacer nada. Y como no va a hacer nada, entonces ahí va a terminar. Ya no se van a hacer más llamados. ¿Hasta acá tienen preguntas? Así cortito nomás era sí, está mal, y yo me he rayado, entonces. Sí, eso nomás era. Aunque también podrían, quizá, tal vez lo alargaban más y ponían esta condición acá afuera. Digamos, si es que esta posición inicial es mayor o igual al tamaño. O sea, ese sería como un caso base, ¿no? Hemos terminado de recorrer todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tenemos que hacer nada, así que return es porque esto es un void. Con esto lo paramos directamente todo el método y ya no hace nada. Pero con eso igual estamos controlando acá. Este era para el primer ejercicio. Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. ¿O tienen más preguntas sobre este? Bueno, entonces pasamos al siguiente. El siguiente sí era más largo porque nos pedía desarrollar un algoritmo que use backtracking, que encuentre todas las combinaciones posibles de números que sumen un valor objetivo, utilizando un conjunto de números proporcionado. Cada número del conjunto puede usarse múltiples veces. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a combinar este arreglo de acá para que la suma sea 7. Serían estos 4 elementos. La respuesta sería 1 de 7 o 2 de 2 más 1 de 3. Sería 4 más 3, 7. Ese es el problema. Esto podían haberlo hecho fácil si es que se acordaban lo que hemos hecho en la clase. Teníamos un ejemplo igual, solo que era con monedas. El arreglo era de los tipos de cambio que podías dar y la suma es, o sea, de cuántas posibilidades puedes entregar esa suma de monedas. Así que lo vamos a volver a hacer. Sería el ejercicio 2. Se llama combinar, va a recibir un arreglo de enteros y una suma. Es public. Y tiene que devolver aquí un arreglo de arreglos prácticamente. Integer. Combinar. Para hacer esto vamos a usar la misma estrategia. Vamos a tener un arreglo de respuesta y al método que va a hacer todas las operaciones lo vamos a enviar. Así que aquí tenemos el arreglo de, en este caso, como tenemos que enviar respuesta todas las combinaciones, sería un arreglo de arreglos. Así que aquí sería otro array list, un arreglo de arreglos de enteros.
Ya este es el método para encontrar combinaciones. Le enviamos el conjunto, una posición inicial, la suma a la que queremos llegar y un arreglo parcial. A esto también le vamos a agregar nuestro arreglo de respuesta. Y cada vez de que encontremos un arreglo que dé la suma, entonces lo vamos a añadir a la respuesta. Va a ser void vacío. Esto de acá es un arreglo de enteros, la posición que se llame ini también. La suma que se quede con suma. Esto va a ser un array list de enteros que se va a llamar parcial. Y esta es la respuesta. Entonces aquí la primera condición es si es que la sumar arreglo, esto va a ser otro método que nos va a ayudar. Sumar arreglo del parcial es igual a la suma que estamos buscando. Entonces esta es una respuesta y lo vamos a guardar en nuestro arreglo de respuestas. Así que respuesta.add parcial. Estamos agregando este arreglo al otro arreglo, porque este es un arreglo de arreglos, ¿no? Nuestra respuesta. Ahora hagamos este método de sumar a un arreglo. Va a devolver un entero, se llama sumar arreglo, recibe un array list de tipo integer que se llama parcial. Para sumar vamos a hacer un for each, vamos a agarrar cada x en el arreglo parcial y lo vamos a sumar a una variable de respuesta, res igual a 0 y res más igual x, y aquí retornamos la respuesta. Listo, con esto ya estamos sumando todos los arreglos, todo el arreglo parcial, y si es que es igual a la suma lo añadimos a la respuesta. Ahora acá tenemos que hacer el backtracking. Sería primero recorrer desde una posición y que sea igual a la inicial, y siempre que sea menor al tamaño de nuestro arreglo, del arreglo conjunto.size, no, conjunto.length. Entonces aquí vamos a agregar el valor del conjunto en esta posición. Sería conjunto en la posición y después de eso vamos a llamar a nuestro método recursivo, encontrar combinaciones del mismo conjunto. Y ahora la posición va a ser i, la suma sigue siendo la suma, el parcial también, y la respuesta. Después de haber hecho este llamado tenemos que volver atrás por si, digamos, hemos llegado a un límite de sumas y no es el correcto, así que tenemos que borrar lo que hemos hecho. Sería al parcial quitarle con el punto remove, le vamos a quitar lo último que hemos puesto y eso va a ser el tamaño del parcial punto size menos 1, es la última posición. Después de esto creo que ya sería todo. Con esto vamos a recorrer todas las posibles opciones. Acá lo haremos que imprima. Respuesta. Ahora acá podemos crearnos el constructor de esta clase. Esto va a ser pero solo para probar, en el ejercicio no se hace eso.
Los valores son 2, 3, 6, 7 y la suma es 7. Combinamos este arreglo de con y la suma que sea 7. Ya acá nos ha dado un error de la suma. Si la suma es igual a lo que estamos buscando, entonces lo vamos a añadir. Otro caso base sería si es que esta suma es mayor a lo que estamos buscando, entonces ya no nos interesa, ya no tenemos que seguir buscando más. Así que vamos a usar aquí un return y nos vamos a salir del método. Ya está, ahora sí. Pues esta parte tiene preguntas sobre el código. Si no tenía que, las después tenía que salir en vectores, creo que cambiando, no sé cómo ejemplo puso una vez. Sí, la respuesta es un arreglo de arreglos.
Así que estamos aquí usando la variable afuera también para no tener más errores. Y aquí cada vez que encontramos una suma que dé, si la suma parcial es igual a la suma, entonces lo vamos a añadir a la respuesta, que es este arreglo de acá. Era larguito, ¿no? Sí. Sí, esto sí. Sí, este era así. Sí, sí. El de las monedas. La diferencia en el de las monedas, nosotros solo le imprimíamos el arreglo. Y acá lo que tenemos que modificar es, en vez de imprimir, tenemos que guardarlo en otro arreglo. Por ejemplo, si solo imprimimos, esto ya nos va a mostrar. Acá, acá. Aquí está, las maneras es 2223 y la otra es 7. Ah, sí, 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 cierto, cierto. Aquí ya tenemos los dos arreglos y lo que tenemos que hacer es guardarlo en el arreglo parcial. Pero acá no está guardando, creo que es por el constructor. Entonces pasamos a las otras preguntas de programación orientada a objetos. ¿Hicieron alguna de estas dos? Sí, la 3 hemos hecho, igual he hecho, pero a ver, vamos a ver si es que he hecho bien. Ya. Acá ya. Entonces, la tercera pregunta es sobre Po. Crear una figura 3D. Esta va a ser una clase con métodos abstractos. Y tiene que tener estos dos. Calcular el volumen, el área. Y implementar las subclases para la esfera, cubo y cilindro. Acá nos da las fórmulas. Aquí lo que le interesa saber es cómo creamos nuestra clase abstracta y cómo creamos las subclases. Así que agregamos eso. Una clase se va a llamar figura 3D. Como dice que es abstracta, le vamos a poner aquí public abstract class. Como es abstracta, no va a tener atributos, solo va a tener métodos. Le vamos a explicar que puede hacer esto de calcular volumen y calcular área superficial. Así que el método también va a ser abstracto. Va a ser abstract. Y aquí tenemos que decirle que devuelve. Calcular el volumen y el área nos va a dar en decimales. Así que usamos double. Calcular volumen y área. Ya, entonces ya tenemos estos dos métodos de la clase abstracta. Ahora tenemos que crear sus subclases. Una clase esfera, la otra es cilindro y cubo. Cilindro, cubo. Ya empezamos con el cilindro. Como estamos heredando una clase, aquí vamos a usar el extends de la figura 3D. Implements. Entonces tenemos que ponerle los métodos que sabe hacer esta figura, calcular y hallar el área.
cada figura lo hace diferente. Por ejemplo, este cilindro va a usar pi, su radio y la altura. Esos son atributos que va a tener este objeto, así que lo vamos a crear aquí. Va a tener una altura, podemos usar doubles para todo también. Altura, va a tener el radio, altura y radio, solo tiene eso. Sí, solo tiene esto. Entonces, para calcular el volumen de un cilindro va a ser con pi por el radio al cuadrado por h. Así que podemos retornar eso. Para usar el pi en Java es mat.pi, nos va a dar ese valor de 3.1416 por el radio al cuadrado. Podríamos usar matpow o multiplicar el radio dos veces, lo mismo, por la altura. Listo. Ahora para el área superficial debe ser esto de aquí abajo, 2 por pi, otra vez mat.pi, por el radio más la altura. Entonces aquí en objetos ya hemos sobrescrito los métodos que nos da la figura. Aquí está abstracto y aquí ya está definido. Tenemos que hacer lo mismo para los demás. Para la esfera, extends figura 3D. Y podemos copiarle todo esto acá. Una esfera va a tener radio, solo tiene radio la esfera, así que esto lo quitamos. Va a tener radio. Para calcular el volumen va a ser 4 tercios 4 dividido entre 3 por pi por el radio al cubo. Ahí está. Ahora esta división lo podemos poner al final. Esto es para que sea la más exacta la división. Y para su área va a ser 4 por pi radio cuadrado. 4 pi por el radio. Listo, ahora nos falta el cubo. ¿Dónde está el cubo? Aquí está. El cubo es mucho más corto, solo tiene un lado. ¿Dónde está? Aquí. Lado. El volumen va a ser a cuadrado y el área va a ser 6 por a al cuadrado. Esto va a ser 6 por lado por lado. Entonces con eso ya tenemos nuestras clases, nuestras subclases. Y cuando nosotros creamos cualquiera y le podemos pedir aquí que nos calcule su área o su volumen. Ahora a esto le falta su constructor, también le vamos a añadir. Public cilindro. Usamos el this para referirnos a la variable del atributo que tenemos aquí fuera, a este de acá y no al del parámetro.
Y lo mismo hacemos para los demás, su constructor. Public cubo. Entonces con esto ya estaría completo. Lo que tendrían que escribir en el examen sería primero esta clase de la figura abstracta, después de la esfera, del cilindro y el cubo. Lo importante aquí sería poner el extens de la figura para decir que es una herencia y sobreescribir los métodos, ¿no? Tienen que tener el mismo nombre para que funcione. ¿Qué más nos pide hacer? Sí, solo era eso, crear la clase con sus métodos y las subclases también. Hay que proporcionar un ejemplo de cómo instanciar estos objetos y calcular el volumen. Para hacer eso los puedo poner aquí en otra clase, main por ejemplo. Para crear instancias de esos objetos va a ser como crear variables. Aquí vamos a crear, por ejemplo, me voy a crear un nuevo cilindro que se va a llamar C1, por ejemplo. Va a ser un nuevo cilindro de altura y radio. Altura 2.3 y radio 5.4. Entonces así ya hemos creado un cilindro. Ahora podemos crear un cubo Q1 que va a ser un nuevo cubo. Aquí el constructor, su lado va a ser 5.0 por ejemplo. Y listo. La esfera solo tiene radio. Le daremos un radio de 3.0. Se le pone el punto 0 porque estamos usando dobles. Esfera. Ahora aquí nosotros podríamos pedirle hacer cosas. Por ejemplo, int radio 1. Y le pedimos, esto era área 1. Y le pedimos al objeto C1 que nos dé su área superficial. Y así podemos probar con todos los métodos, como nos dicen. Área 2, esta vez del objeto cubo. Q1. Área 3 de la esfera 1. Y ahora aquí que imprima. Y aquí está. Estamos imprimiendo el área del primer cilindro con estos datos de radio y de altura. El área de un cubo del lado 5 sería 5 por 5 por 5, 5 al cubo. Y aquí está el área superficial de la esfera de radio 3. Entonces para esa parte del examen tenía que escribir esto de acá. No era necesario ponerlo dentro de otra clase, solo escribir. ¿Hasta acá tienen preguntas? Sí, declarar el pi en mi como variable. Yo creo que también, ¿no? Como variable. No, a menos que lo hayas puesto acá. Digamos que creas tu doble pi. Pero acá tienes que ponerle el valor en el constructor.
directamente manualmente podrías haberle hecho 3, 14, 16, 14, 11, 90. Eso mismo. Sí, sí, así pues. Hiciste así, entonces sí, puede que esté bien. Pero eso sería como una constante, ¿no? No es un atributo que cambia con el tiempo. Exactamente, es que me había olvidado eso de llamarlo directo del mar. Ya está bien hasta ahí. Vamos a ver el último. Igual es sobre orientado a objetos. Nos dice que estamos diseñando un sistema para gestionar algoritmos de ordenación. Vamos a tener una definición general de un algoritmo de ordenación con un método abstracto llamado ordenar. Luego implementar las subclases como ordenación burbuja, ordenación rápida o ordenación por inserción. Crea un arreglo con datos comparables y demuestra cómo puedes utilizar un polimorfismo para ordenar la lista usando diferentes algoritmos. Ya. Primero tenemos que mostrar las clases. Se va a llamar algoritmo de ordenación. Y dice que este método sabe ordenar cualquier tipo de arreglo. Que sea de enteros, por ejemplo. Ordenar. Sí, ordenar. Ordenar, y aquí le vamos a recibir el arreglo. Public voids ordenar. Ya va a ser abstracto. Ya tenemos nuestra clase abstracta. Ahora vamos a crear las subclases como ordenamiento burbuja. Ya, ahora también en el problema nos dice que dice: en este caso los métodos de ordenación no se requieren implementados al pie de la letra algorítmicamente, solo hacer notar que se pueden tener diferentes implementaciones. Entonces aquí no era necesario implementar cómo era el algoritmo del ordenamiento burbuja, podían comentarlo, digamos, y poner implementación. Porque aquí lo que quiere ver el ingeniero sería cómo podemos tener todo tipo de ordenamientos gracias a esta clase que es abstracta. Entonces aquí lo vamos a dejar con una implementación así, vacía. Y lo mismo va a ser para los demás ordenamientos. El ordenamiento de inserción. Lo importante es poner el extends del algoritmo de ordenación. Y también su método. Su método, que es un void ordenar. Acá igual lo mismo, implementación. Y ya hagamos con estos dos algoritmos de ordenación.
Nos vamos a crear igual otra clase como la anterior. En el examen solo es escribir las instancias. Por ejemplo, tenemos aquí un arreglo que sea uno, 2, 9, 8, 7, 6. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que crear nuestro objeto abstracto. ¿Dónde está? Aquí. Se llama algoritmo de ordenación. Así que lo vamos a crear acá. Algoritmo de ordenación A. Allá esto es abstracto. Entonces vamos a crear el otro, ¿cómo se llama? Ordenamiento burbuja. Y como es polimorfismo, deberíamos poder escoger cualquiera. Entonces, para esto, a ver cómo este acá. Ya tenemos que crear la clase del ordenamiento que queremos. Así que si yo quiero ordenamiento burbuja, le voy a pedir aquí a ordenar el arreglo. Para el otro caso sería lo mismo pero con el otro nombre, ordenamiento de inserción. B. Y lo mismo sería para el tercer ordenamiento. Podemos usar cualquiera de los tres y le vamos a mandar este arreglo. Bueno, ¿tienen preguntas sobre este último ejercicio? Se entendió. No se le entendió, así que Ya. Está bien, entonces acá los más pesaditos serían los dos primeros de recursividad, después de objetos, solo era crear las clases como te especificaba. Así que si han hecho todo bien, también va a evaluar el concepto de lo que has usado. Esto sería más para la parte del paradigma orientado a objetos. La corrección es para los ejercicios y la claridad es para todo, ¿no? se podía sacar buena nota. Yo hice 2 nomás, me he trabado. Sí, esto todavía podían haber hecho más porque hemos hecho en clase el de la suma de las permutaciones. Es que decían, no sé, Dios decían mentira que teníamos auxilios, que nos decía que no teníamos auxiliar de Inge, entonces no sabíamos. Eso también.
Sí, ahora vamos a pasar virtual por si acaso, todas las demás clases también.